Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y estamos compartiendo otro capítulo más de Gozo y Evangelio, este programa que está especialmente dedicado a catequistas, evangelizadores, misioneros, servidores, agentes de pastoral. Y por eso, porque sabemos lo que significa esta misión, en estos capítulos estamos especialmente dedicando un tiempo a ayudar a los agentes de pastoral, a los sacerdotes, a los catequistas, a los misioneros, servidores, a poder encontrar el gozo y la paz en medio de las dificultades, de los tironeos, de las incomprensiones, de las tantas tensiones que hoy se viven en la iglesia, en las comunidades, en las parroquias, en los movimientos, también en las familias, entre los miembros de las familias. Y yo creo que tenemos que ayudar a que ese agente de pastoral pueda encontrar también la armonía, la paz, la libertad interior en medio de tantas situaciones. Y encontrar sobre todo la mirada del Padre en Jesús. Y por eso entonces yo los invito que el tema de hoy sea hacia el gozo y la paz, y que lo hagamos justamente invocando la presencia del Santo Espíritu de la Rúa Santa. Rúa Santa, Espíritu de Dios, ven a derramarte sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven a darnos lo que necesitamos para poder servirte y servir al Señor y a la Iglesia con libertad interior, con creatividad, con paz, con profunda alegría. Ven, Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Claro, eh, sabemos que muchas veces tenemos que avanzar hacia el gozo y la paz en medio de muchas molestias. Sabemos que el miedo al dolor nos hace sufrir más que el dolor mismo cuando llega. Igualmente el miedo a la muerte nos amarga más el corazón que cuando nos estamos muriendo. De hecho hay gente que muere en paz y hasta con una sonrisa en los labios. El miedo anticipa el dolor y los problemas. Nos hace más sensibles ante las molestias. Y cuando los problemas llegan, sufrimos más todavía a causa de esa resistencia anticipada. Pero podríamos evitar ese dolor innecesario, muchas veces también en el servicio, ¿no?, pastoral, propiamente porque a veces le agregamos dificultades. Es más, nos preguntamos ahora si es posible encontrar una manera de asumir los propios límites variados, ¿no?, límites variados de la vida, de tal manera que en medio del mismo sufrimiento podamos alcanzar un consuelo interior, el gozo, el entusiasmo, la paz. Y junto con muchos autores espirituales respondemos que sí, que es posible. Por ejemplo, el padre Corman dice, a veces podemos sentirnos descontentos por varios motivos, pero en el fondo seguimos siendo felices. Tendemos a creer que cuando sufrimos no podemos ser felices, pero en la vida de una persona centrada en Dios, el sufrimiento y la alegría pueden coexistir. Con frecuencia un gran dolor y una gran alegría forman parte de una misma experiencia. Sí, también nos lo dice el padre Corman, ¿no? El placer es patrimonio de las cosas fáciles, de aquellas que no son demasiado costosas. La alegría es más íntima, puede acompañar al esfuerzo, al trabajo e incluso al sufrimiento cuando surgen obstáculos. Hay que superar esta oposición entre vida y dolor como si los momentos de sufrimiento no fueran vida. Es un engaño malsano identificar completamente la vida con el placer y la comodidad, olvidando que a veces los momentos más intensos de nuestra vida se producen precisamente en épocas de dificultad. Fíjense que Barilco en uno de sus libros nos dice, esto es vida, eso aprendí.
Tu vida es toda tu vida, el beso aquel y esta tarde que se esparce sobre mí en la cama de un sanatorio. También esto es vida. Es tan parte de tu ser, me dije, como el paseo aquel por el bosque de los arrayanes que tanto te estremeció. Aprendí que la vida es toda la vida, y no aquello que elegimos, lo bonito y exultante, considerando lo demás como desperdicio. Debemos reeducarnos si no queremos seguir contando años en estructuras ficticias del bien de la primavera y del mal del invierno, por ejemplo. Aprendí, dice Barilco, a redimensionar los valores y a entender que el llamado sufrimiento es tan vida como la amapola, como la abeja, ¿no? Qué interesante. Vamos a ir desarrollando en estos programas, siguiendo un poco a Víctor Manuel Fernández, vamos a ir desarrollando 15 maneras variadas para aprender a convivir con las dificultades. Sí. Pero antes es importante que como catequista, como misionero, como evangelizador, como servidor, como docente de escuela católica, trates de precisar cuáles son las angustias que quisieras mitigar o sanar, cuáles son las molestias que te quitan la paz, la alegría de vivir, la libertad interior, o que no te permiten disfrutar de tu vida últimamente, en los últimos meses, semanas, años quizás. Sería bueno que hicieras una lista de esas molestias. Al escribirlas, te obligás a precisar mejor qué es lo que te perturba. No enumeres solo los problemas, o sea, discusiones, dolores físicos, enfermedades o dificultades en el trabajo, fracasos, sino también lo que sentís frente a esos problemas, lo que cada uno de esos problemas te hace experimentar en tu interior. Y no te quedes en los síntomas, trata de llegar a la raíz de tu perturbación, a la causa más profunda que provocan los síntomas molestos. En este trabajo no te juzgues tanto a vos mismo, ni creas que tendrás que resolver inmediatamente lo que descubrís. Simplemente ten el coraje de mirarte serenamente tal cual sos, sabiendo que a partir de ese reconocimiento sincero, poco a poco será posible salir adelante y alcanzar una vida mejor, ¿no? Entonces eso es importante, trabajar un poquito con esto, como un taller. Eso dijimos siempre, que esto era un programa taller. Y una vez que hagas esa lista de las molestias y sus causas, con toda la sinceridad y claridad posible, podrás recorrer con más provecho este camino. Y hoy quiero hablarte un poco de los consuelos divinos. Sí, consuelos divinos. Hay que reconocer que siempre, en medio del dolor, Dios nos ofrece algún consuelo. Si leemos, por ejemplo, San Lucas, capítulo 22, versículos 42, 43, veremos que Jesús sufría de tal manera que le pedía al Padre que, si fuera posible, lo liberara de su amargo sufrimiento. Pero como respuesta se dice allí que apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. Es decir, Dios usa algún instrumento, ¿no? Encuentra alguna manera de ofrecernos un alivio interior, nos manda algún consuelo que nos permita sobrellevar los momentos difíciles. Pero Dios nos reconforta sobre todo a través de los demás, y así nos hace mirar a las personas con otros ojos. En las dificultades siempre encontramos alguna mano amiga, una palabra de consuelo, una compañía, un gesto amable, alguien que transmite paciencia, y de esa manera valoramos mejor que nunca a los demás, aprendemos a amarlos más que nunca, descubrimos como nunca lo bello que es vivir unidos. Esa experiencia de amor puede hacer que un momento de sufrimiento esté lleno de una hermosura que hay que saber contemplar. Puede suceder que una persona nunca reciba tanto cariño y tanta atención como en medio de una enfermedad. Hay gente que se enferma gravemente y quiere morir por falta de amor, pero ante el cariño que recibe en su internación decide seguir viviendo y empieza una etapa de resurrección, digamos, ¿no? Entonces,
en medio del dolor, diríamos, Dios nos puede presentar a alguna persona que tenga la misma dificultad que nosotros. Y esta persona que te invita a vivir con más sabiduría es un ángel que Dios te envía. Por eso dice, Dios seguramente te manda ángeles todos los días para que no te sientas tan solo, para que la vida no te pese tanto, y te los enviará cada vez que tengas que sufrir, pero es necesario mirar con otros ojos para saber descubrirlos. ¿Así? ¿Estamos atentos entonces? Yo creo que sí. Por eso, no se vayan, que enseguida regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio en este camino personal, donde vamos descubriendo nuestras inquietudes, nuestros miedos, complejos, dudas, también en el ministerio, también en el seguimiento como discípulos de Jesucristo. Es un tema que tenemos que hablar, que tenemos que poner sobre la mesa, porque a veces estamos en el servicio como catequistas, como misioneros, como docentes de colegios católicos, como servidores, pero evidentemente no hay libertad interior, no hay alegría, no hay paz, no hay creatividad, no hay gozo. Y sobre todo a veces hay un cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Y esto no es lo que el Señor quiere. Por eso en este camino personal, ahora veremos un poco el tema de la súplica que nos alivia. La palabra de Dios nos invita a suplicar al Señor lo que necesitamos para recuperar la paz interior. Dice el Salmo 55, versículo 23, confía tu suerte al Señor y Él te sostendrá. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañados de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Si alguien está afligido, que ore. Santiago 5:13. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Primera de Pedro 5:7, ¿no? Miren cuántos textos. O sea, la súplica tiene un gran valor, ya que es un comienzo de adoración a Dios. Porque al pedirle algo a Dios, reconocemos que no somos autosuficientes, que dependemos de Él, que le necesitamos, que Él es el Todopoderoso, que Él es bueno y puede actuar en nuestras vidas. Y eso es un culto de gran valor. Pedir mucho y frecuentemente a Dios no es signo de debilidad en la fe. Al contrario, porque quien nunca se detiene a pedir ayuda a Dios, el que no puede decirle de corazón que necesita su auxilio, es alguien que posiblemente no cree en Dios o tiene la falsa imagen de un Dios débil, incapaz de actuar en el mundo, o indiferente, incapaz de amar al ser humano. Por eso la súplica puede ser una buena manera de entrar en la presencia de Dios. Pero se trata de pedirle todo lo que necesitamos, todo lo que nos preocupa. Y esta oración es más personal y sincera si podemos contarle por qué le pedimos eso. Si le expresamos toda nuestra aflicción, nuestros deseos, toda nuestra necesidad interior, desde el fondo y hasta el fondo. Es decírselo hasta que sintamos la seguridad interna de haber dejado todo en sus manos, sabiendo que así todo terminará bien, porque Él se ocupará de eso, y de una manera o de otra manera dará una respuesta a nuestra necesidad. El Evangelio nos invita a pedir con entera confianza, creyendo que ya hemos conseguido lo que pedimos. Marcos 11:24. También podemos pedir a Dios algunas cosas que no sabemos si responden a su voluntad. Podemos pedírselas como lo hace la liturgia. Concédenos también aquello que no nos atrevemos a pedirte. Pero también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Señor, mira dentro de mí este deseo tan intenso. Necesito colmarlo. Concédemelo de la manera que sea posible para mi bien y mi felicidad, de la manera
que no me aparte de tu amor y de tu luz. La súplica hecha con toda el alma ya nos introduce en la intimidad divina, nos serena de tal manera que finalmente solo Dios es el importante para nosotros, ya nada nos perturba, y así Él puede ser sinceramente el objeto de nuestro amor, de nuestra más profunda adoración, de nuestra sincera atención. Pero no podemos exigirle a Dios determinados tiempos o plazos y reclamarle que nos quite ahora mismo un dolor, una molestia, una insatisfacción. A veces el Señor espera que esa molestia nos enseñe a ser más pacientes, a no sentirnos el centro del universo, a aceptar con serenidad ese dolor. Además, a veces el Señor aguarda que aceptemos sanar la raíz de ese dolor, una forma de vida que siempre termina enfermándonos, una vida llena de rencores, ansiedades, nerviosismos. El dolor físico, por ejemplo, puede ser solo el síntoma de un estilo de vida que hay que cambiar. Entonces, quizá el Señor no nos quita una molestia esperando que nos demos cuenta de ese cambio necesario y lo aceptemos. Y comencemos a obrar de otro modo. Pero la súplica siempre es escuchada de alguna manera. Tarde o temprano siempre produce algún efecto bueno para nuestra vida. Sobre todo si realmente somos capaces de dejar en las manos de Dios todo lo que nos molesta y en lugar de lamentarnos permanentemente, derramamos completamente nuestra angustia en su santa presencia. Una cosa que particularmente habría que pedir para que el dolor no nos oprima demasiado, es la fortaleza interior. Porque mientras más débiles seamos por dentro, más agresivos nos parecen las dificultades que tengamos que enfrentar y más sufriremos a causa de ellas. De ahí que sea muy importante nuestra capacidad de resistir. Y esta capacidad de resistir nos hace más fuerte todavía si se trata de una resistencia religiosa, digamos, ¿no? Es decir, como bien afirma el padre Morioli, cuando dice no el fatalismo, no la lucha titánica cuerpo a cuerpo con el dolor, sino la resistencia de la confianza, del saber aguantar en el dolor porque otro te sostiene. Bueno, es justamente la rendición al misterio de Dios, a la cercanía de Dios, a la esperanza de que Dios asegura la vida en toda situación. Cuando el dolor es esa resistencia que nace de la redención, entonces quiere decir que el ser humano lo ha mirado cara a cara y le ha dado un nombre, el nombre de la cruz de Jesús. Esta fortaleza sobrenatural no se adquiere con el esfuerzo de la voluntad o con reflexiones de nuestra mente. Debe ser pedida como un don, como una gracia, como un regalo. Pero al pedirla, nuestro corazón se va dejando tomar por la acción de la gracia y reacciona con una cooperación personal. Así se logra poco a poco que el corazón se haga más fuerte, más firme, más resistente frente al dolor. En cada sufrimiento o perturbación de tu vida es necesario que encuentres la súplica justa. Tenés que aprender a hacer a Dios la súplica exacta que te devuelva la calma y la esperanza cuando tenés una preocupación. Por ejemplo, cuando tenés un dolor físico, ¿qué podrás decirle a Dios para que te devuelva la calma, para que ese dolor no te perturbe tanto? Dirás que simplemente hay que pedirle la salud, pero quizás te deje más tranquilo pedirle a Dios que ilumine al médico para que haga un diagnóstico correcto, o pedirle que ese dolor no te quite la alegría
o que esa molestia no te limite en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No todos tenemos las mismas preocupaciones frente a un mismo problema y vos tenés que pedirle a Dios exactamente lo que te inquieta por dentro en cada angustia concreta. Entonces, en primer lugar, ahora podrías recordar cuáles son las molestias que te inquietan o te quitan la paz o no te permiten disfrutar de tu vida últimamente. En segundo lugar, pensá qué podrías pedirle a Dios. Trata de precisar lo que realmente crees que necesitas frente a esas cosas que te perturban. Y en tercer lugar, imagínate viviendo esas situaciones que te perturban de otras maneras más positivas y pedile a Dios la capacidad de vivirlas así, porque todo es gracia, todo es don, todo es providencia, todo es regalo. Así que no te vayas porque enseguida regresamos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con Gozo y Evangelio de hoy, un programa que ustedes pueden volver a escuchar y también los anteriores a través de suscripción gratuita, suscribirse a el canal de YouTube Pastoral de la Comunicación Arquidiócesis de Rosario. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube Rubén Francisco Bellante o a mi fanpage de Facebook Rubén Francisco Bellante, darle me gusta, ¿no? Para poder recibir también información, formación, noticias, testimonios. Lo mismo digo en Instagram y en Twitter. Son maneras entonces de estar comunicados. Y avanzando en esto que hemos llamado hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades, vemos que hay un tema que es muy interesante, que es debilitar los esquemas mentales obsesivos, ¿no? No podemos negar que hay personas que están permanentemente quejándose por cualquier cosa. Todo les molesta excesivamente. El calor, el frío, la humedad, los animales, los ruidos, etc. Parece que todo lo exterior es un enemigo. Por eso siempre tienen algo que los perturba. A veces sienten un dolor y dicen, este dolor me quita la paz. Yo no puedo vivir con esto. ¿Cuándo se me irá? Prefiero cualquier otra molestia antes que esto. Pero luego, cuando ese dolor pasa, se obsesionan por otra nueva molestia. Viven obsesionados por alguna molestia porque solo aceptan vivir con un bienestar total. Se han hecho una falsa idea de lo que es la felicidad en esta tierra. En cambio, hay otras personas que toman con mucha serenidad esas molestias normales de la existencia. Eso nos recuerda que los esquemas mentales, la amplitud o la cerrazón de nuestra mente, tienen algo que ver con nuestros sufrimientos. Seguramente, si pudiéramos modificar algunos de esos esquemas psicológicos, sufriríamos menos. Podemos intentarlo. Yo soy de las personas que no soporta mucho el verano, o sea, porque la verdad que el calor me molesta, y si es húmedo, ni les digo. Tener que sudar me parecía algo insoportable, pero más que nada sentir como que tengo 2 elefantes en la espalda constantemente. Y cuando son días y días seguidos de calor húmedo, realmente prefiero escapar. Pero claro, quizás me di cuenta que exageraba mi aversión al calor. Hasta decía siempre, yo soy un bicho de frío, frío seco me encanta, rindo 10.000 veces más que con calor y húmedo. Entonces, intenté en los últimos veranos, que han sido muy terribles, a mirar un poco todo con otros ojos. Darme cuenta que en verano puedo hacer menos cosas de lo que suelo hacer en el invierno, que implican más concentración, pero puedo hacer otras cosas que tienen que ver con la expansión en el abierto, ¿no? Al aire libre. Y entonces traté de dejarme amar por Dios también en el calor.
intenté descubrir esa sensación de, por ejemplo, de transpirar, bueno, como un signo de que estoy vivo. Y sentir, sobre todo cuando celebro la misa y hay que usar el alba y la estola y la casulla, y son pocas las iglesias y las capillas que, aunque tengan aire acondicionado, aunque tengan el ventilador, pero como sea, ¿no? Yo transpiro. Y entonces a veces, claro, corre la transpiración por la cara, por los poros, parece que me voy a quemar debajo de la casulla. Pero bueno, todo eso me hizo ver que estaba vivo, que Dios me estaba regalando la vida que bullía en mi cuerpo. Y además, como me pone de muy mal humor el calor húmedo, también tuve que estar muy atento a eso. Entonces, hoy día trato de convivir pacíficamente con el calor. Igualmente, si una persona nos parece bella o fea, simpática o antipática, gentil o bruta, eso depende mucho de los esquemas internos también, ¿no? Y por eso la mejor manera de debilitar el rechazo que sentimos por la fealdad o antipatía de alguien es precisamente detenernos a mirarlo, percibir detenidamente su rostro, apreciar sus detalles, los colores, las formas. De esa manera, las sensaciones se van liberando de nuestros esquemas mentales y dejamos de experimentar un rechazo hacia la persona que nos parece desagradable. También por eso, cuando un ruido no nos deja dormir, lo mejor no es quejarnos, lamentarnos, dar vueltas y vueltas tratando de no escucharlo y sintiendo que ese ruido es nuestro enemigo, que nos está agrediendo, que nos hace daño. Conviene dejar de resistirse y detenerse más bien a prestarle atención. De alguna manera hay que imaginar ese ruido como algo amigo, como parte de la vida en movimiento, incorporarlo a una imagen que no nos moleste y así dejamos de sufrir tanto por esa molestia inevitable, ¿no? Entonces, un secreto para liberarse de los sufrimientos inútiles consiste en dejar de resistirse, detectar y debilitar esa resistencia interior que sentís ante tal cosa, tal persona, tal actitud ajena. Si te sentís mal, pregúntate, ¿a qué me estoy resistiendo? Hay personas que cuando viajan en avión están todo el viaje crispados porque no quieren que el vecino las toque, o lo mismo en el ómnibus, ¿no? O se alteran cuando la otra persona los roza, se resisten a ser tocados, que le toquen ahí el bolso que puso ahí arriba. Parecen histéricos, ¿no? Eso produce un viaje insoportable. Imagínense si encima el avión comienza a tener turbulencia, o el autobús, el ómnibus comienza a agarrar todos los pozos de las carreteras. Pero claro, si fueran capaces de respirar profundamente, de sentir esos roces como una caricia de la vida, no es que el tipo lo está haciendo a propósito, sino que naturalmente los asientos son cada día más estrechos. Que la persona que está a su lado es imagen de Dios, con una inmensa nobleza. Quizá poco a poco dejarían de resistirse y terminaría ese martirio inútil, ¿no? Histericoide. Otro falso esquema mental puede decirnos algo así, ¿no? Mientras tengas esa pequeña molestia en tu cuerpo, entonces la idea fundamental para retomar un poco esta idea es que si una brisa tibia acaricia nuestro rostro, ¿por qué no podemos disfrutarla en medio de un dolor de huesos, por ejemplo, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las obsesiones. El encierro en una preocupación no nos permite aceptar que un gozo conviva con un dolor o una molestia. Si para disfrutar de algo esperamos liberarnos de toda molestia, entonces tendremos muy pocos instantes de felicidad. No es necesario que todo esté perfecto en mi vida, en mi cuerpo y en mi entorno para que yo pueda disfrutar
algo. Ese disfrute es verdadero, es real, es benéfico para mi vida, aunque tenga que convivir con algo desagradable. Entonces, esto es muy importante. Un ejemplo claro de lo que es aceptar con serenidad y alegría los dolores, enfermedades, carencias y molestias es San Francisco de Asís. Pero él precisamente se destacaba por convivir fraternalmente con el mundo externo. Él miraba las cosas con ojos de paz y de ternura, y cuando adoraba a Dios no pretendía esconderse del mundo externo, sino que gritaba: Dios mío y todas las cosas. Por eso, porque para él ese mundo externo no era un enemigo, no se rebelaba ni se resistía cada vez que debía sufrir molestias por el calor, los dolores físicos, las dificultades. Las aceptaba con ternura y las ofrecía con amor. Hay un santo abandono que consiste en dejar de resistirnos ante todo lo que nos pasa. Se trata de renunciar a esa sensación negativa que se apodera de nosotros cada vez que se hace presente una molestia o una dificultad. Esa sensación negativa es inservible, es inútil. Yo tengo que luchar con creatividad, energía y decisión para superar mis dificultades, pero no pretender vivir sin dificultades y sobre todo no estar crispado, ansioso, tenso ante todo lo que contradice mis proyectos. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son las ideas que no te hacen bien y que a veces te arrastran y te entristecen? Por ejemplo, todos son malos, nada me saldrá bien, esto me destruirá la vida, yo tengo que hacer todo perfecto. Es decir, detectar las ideas que no te hacen bien, que solo provocan nerviosismo, melancolía, rencor. Cambiar esas ideas por otras contrarias, que te den entusiasmo, alegría, paz, bondad, paciencia. Me parece muy importante para seguir avanzando en este camino hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades. Enseguida volvemos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy, en este camino personal hacia el gozo y la paz en medio de las dificultades. Sí, hay momentos de la vida donde la única manera de aceptar lo que nos pasa es extasiarnos en la alabanza, o sea, salir de nosotros mismos y postrarnos religiosamente ante el misterio que nos supera, adorando a Dios, aún en medio de un momento difícil. Nuestra mente y nuestro corazón salen de los estrechos límites de lo que estamos viviendo. Así entramos en el infinito de la gloria de Dios, que nos permite relativizar nuestro yo molesto y humillado. Pero cuando nos quedamos encerrados en nuestro pequeño mundo, pendientes de nosotros mismos, excesivamente atentos a todo lo que nos molesta, entonces nuestros sufrimientos se agrandan, se complican, se hacen enfermizos y parecen mucho más dolorosos de lo que realmente son. Saber que Él existe, que el infinito de Dios es real, siempre es algo maravilloso. Saber que no existe solamente mi yo dolorido, que los límites que me oprimen no son la única realidad, que más allá de todo y dentro de todo está Él. Eso ciertamente es liberador. Siempre es bueno recordar que solo Él es el fin último de nuestra vida, ampliar la mirada interior y arrancar el corazón del encierro donde el dolor lo sumerge. Ese es un buen modo de avanzar hacia la libertad. Si leemos el libro de Job, allí podemos descubrir que Job se libera de su tremenda angustia, cuando Dios lo ayuda a salir del encierro en su dolor, haciéndole contemplar las incontables maravillas del universo que Él ha creado, ¿no? Como vemos en Job 38:41, del capítulo 38 al 41, ¿sí? De manera que Job termina saliendo de sí en la contemplación de la sabiduría de Dios, y eso lo hace respirar, lo consuela y lo libera de la amargura y de la queja. Job 42 del 1 al 6. Podemos acudir a algunos preciosos salmos que motivan nuestra alabanza, por ejemplo el Salmo 47, el Salmo 96, el Salmo 100, el Salmo 103,
el Salmo 104, el Salmo 111, el 113, el 116, el 118. Pero también podemos adorar a Jesús en la cruz hasta que podamos decirle, realmente Jesús, vos sos el importante, tú eres el importante. Nadie puede negar que una experiencia de Dios, mientras más intensa y profunda sea, mejor ayuda a sobrellevar el dolor, a quitarle importancia, a convivir con Él. Cuando nuestra relación con Dios es débil, el dolor se nos hace más grande. Esto no implica juzgar a los creyentes que se rebelan en el dolor y se alejan de Dios por los condicionamientos de su corazón o por determinadas dificultades psicológicas. Pero no podemos negar que la experiencia espiritual brinda una importante ayuda para vivir de mejor manera el dolor. Yo tengo la certeza de que si mi experiencia de Dios fuera más intensa, si yo tuviera más ansias y sed de buscar su gloria, las dificultades comunes de la vida me parecerían menos importantes. En su cántico espiritual decía San Juan de la Cruz, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Si por ventura vieras a aquel que yo más quiero, díganle que adolezco, peno y muero. Al místico no le preocupa demasiado liberarse de sus molestias y dolores. Su preocupación es saciar la sed de Dios que lo quema por dentro, y toda otra necesidad palidece al lado de ese deseo. Al que se ha enamorado de Dios, las cosas bellas del mundo le dejan un deseo de más, porque le despiertan todavía más el ansia de Dios. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan y me deja muriendo un no sé qué, que quedan balbuciendo. La verdadera y gran molestia, ¿no? La búsqueda realmente importante, la necesidad que nos perturba más que la preocupación por un dolor, un problema terreno, es saciar el ansia de Dios que llevamos dentro. Al lado de esa necesidad, toda otra perturbación de la vida es poca cosa, pero eso, que suele estar escondido en el fondo del corazón, se nos hace más evidente cuando logramos, con el impulso del Espíritu Santo, adorar a Dios. Cuando por un momento dejamos de pensar en nosotros mismos y comenzamos a pensar en Dios, en su infinita gloria, en su hermosura, y comenzamos a alabarlo, logramos salir de nuestro mundo interior atormentado y dejamos de sentir que las molestias son nuestro centro. Nuestro centro comienza a ser Dios. Entonces podemos decir, si Dios me libera de esta dificultad, lo adoro. Y si no me libera, también lo adoro. Si Él sana mi enfermedad, lo adoro. Y si no me sana, también lo adoro. En el límite, todos podemos experimentar una forma de pobreza. Esa pobreza a la que todos estamos llamados y que en el fondo es la capacidad de relativizar la importancia del propio yo. Si otros sufren, ¿por qué yo no? ¿Qué derecho tengo yo a exigirle a Dios una vida sin molestias? Es la pobreza que vivió maravillosamente San Francisco de Asís, no tanto por su desprendimiento con respecto a los bienes, sino por el desprendimiento de sí mismo, que le permitía sobrellevar con ternura y humildad todas las molestias de la vida. Porque en el centro de su corazón estaba el único que merecía ese lugar, el Altísimo, Todopoderoso y Buen Señor. Y la alabanza puede alcanzar un grado estupendo que se llama éxtasis. Es una impensable experiencia que solo pueden valorar los que la han vivido, aunque sea por un instante. Para dar un ejemplo sorprendente podemos mencionar a Santo Tomás Moro, un hombre feliz, afable, con un gran sentido del humor, alguien que ciertamente sabía vivir y encontraba alegría en su fe. Pero al mismo tiempo, este noble humanista había salido de su propio yo hasta tal punto que decía lo siguiente:
Me pongo totalmente en manos de Dios con absoluta esperanza y confianza. Si a causa de mis pecados permite mi condenación, por lo menos su justicia será alabada a causa de mi persona. Evidentemente este alto grado de salida de sí mismo, solo es posible por un poderoso impulso de la gracia. Por lo que queda claro en el caso de Santo Tomás Moro es que ese éxtasis, esa liberación de su yo, no lo convertía en un ser triste y temeroso, no, todo lo contrario, le brindaba una insólita libertad interior. Solo Dios es el grande, solo Él glorioso, es digno de toda alabanza, solo Él es el importante. Por eso, si me siento humillado a causa de mis errores, si mi imagen pública se ha manchado, si me avergüenzan mis pecados o imperfecciones, puedo dar ese salto tremendo saliendo de mí mismo y gozarme pensando que Dios sí es el santo, que en Él hay una perfección sin límites ni incoherencias y solo Él merece ser alabado. Si sufro pensando que no soy feliz, que la vida me niega muchas cosas, que estoy insatisfecho, puedo arrancarme de mi lamento permanente y gozarme reconociendo que Dios sí es infinitamente feliz, con un gozo sin manchas de tristeza ni amargura. Es cierto que Dios me llama a compartir su alegría pura, pero lo que interesa ante todo es que existe Él, que es felicidad sin fronteras. Si me duelen las carencias afectivas, las faltas de amor, el cariño o la gratitud que no he recibido, puedo extasiarme contemplando que existe el amor total y verdadero, sincero y desinteresado, porque Dios es amor y Él merece mi alabanza. Este salir de sí en la adoración a Dios normalmente no quita el dolor, pero cuando es un auténtico éxtasis aplaca las rebeldías, vence la resistencia interior, debilita la obsesión que hace que ese dolor se convierta en un Dios omnipresente, no deja que le prestemos a una molestia más atención de la que se merece, no permite que nos haga el terrible daño de enclaustrarnos en una celda amarga y oscura, es decir, la alabanza liberadora. Sería muy útil que tomes la Biblia, repases los salmos y copies en una hoja las frases de alabanza que te motivan a alabar a Dios, que te despiertan el deseo de hacerlo, que te impulsan a la adoración. Una vez que hayas seleccionado esas frases, repite lentamente y muchas veces cada una de ellas y cuando sientas que tu corazón se eleva en la alabanza, agrega algunas alabanzas con tus propias palabras. Evita detenerte a recordar cosas que te molestan. Trata de no pensar en eso. En todo caso, alaba a Dios porque es poderoso y te ayudará a encontrar una salida a tus problemas. Y que a través del corazón inmaculado de María te bendiga el buen Dios Todopoderoso, te sane, salve, libere, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.